Hoy quiero hablarles de algo que casi todos hemos cargado alguna vez, aunque no siempre lo llamamos por su nombre, el resentimiento. Hay personas que nos hicieron daño quizá una sola vez, quizá varias veces, en repetidas ocasiones, pero sin darnos cuenta, nosotros continuamos reviviendo ese dolor durante meses, años o incluso durante el resto de la vida. Lo recordamos y lo repetimos, esa conversación en nuestra mente, todo el tiempo. Pensamos en todo lo que debimos haber hecho. Imaginamos cómo hubiera sido si hubiera respondido diferente, si hubiera reaccionado diferente. Nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué me hizo esto? ¿Cómo pudo tratarme así? Ah, ¿por qué nunca reconoció el daño? ¿Por qué no me ofreció una disculpa? Y cada vez que volvemos a esa historia, sentimos nuevamente la rabia, la tristeza, la impotencia o la frustración de ese momento. Y de ahí viene el significado de la palabra resentimiento. Resentir, volver a sentir. Incluso conoces a alguien o quizá tú mismo que lo has vivido o que puedes contar esa historia con lujo de detalles. Incluso si pasó hace 5, 10, 15 años, el tono de la voz, la frase exacta, el lugar donde ocurrió, detalles muy específicos, como si hubiera acabado de pasar apenas ayer. Hasta el tono de la voz cambia cuando lo cuentas, cuando lo recuerdas, la expresión de tu cara también cuando lo revives. ¿Y por qué sucede esto? Porque esa escena específicamente se quedó grabada no solo en nuestra mente, sino en nuestro cuerpo también. Así que hoy no te voy a hablar desde la moral, ni desde el hay que perdonar porque es lo correcto. Hoy te voy a hablar desde el cuerpo. Pero antes quiero aclararte algo. Sentir rabia o ira no nos convierte en malas personas. La rabia es una emoción humana normal. Incluso muchas veces aparece para decirnos, esto me dolió, esto fue injusto, cruzaron uno de mis límites, no merecía que me trataran de esta manera. Incluso la rabia puede protegernos, puede ayudarnos a reconocer una injusticia o a poner un límite o a alejarnos de una situación o una persona dañina y a recuperar nuestra dignidad o nuestro valor. El problema no es sentir rabia. El problema aparece cuando la vivimos, o más bien cuando nos quedamos y vivimos permanentemente dentro de ella. Dicho esto, te voy a hablar, como te dije, desde el cuerpo, desde lo que pasa en nuestro sistema nervioso, en las hormonas, en el corazón y hasta en las células, cuando decides, consciente o inconscientemente, guardar resentimiento. Quedarte ahí, dándole vueltas y vueltas a lo que te hicieron. Entonces, empecemos por distinguir dos cosas que solemos confundir: el enojo y el resentimiento. El enojo es una emoción normal también que aparece a hacer su trabajo. Nos avisa que alguien cruzó un límite que en condiciones normales se debe ir. Es como una ola. Sube, baja, tiene su pico y tiende a desaparecer. Biológicamente está diseñada para durar minutos, no años. El resentimiento es distinto. Es el enojo que decidimos mantener, que decidimos no dejar ir, lo que revivimos constantemente en nuestra mente. Reconstruimos la escena no sé cuántas veces. Pero bueno, la neurociencia nos ayuda a entender. Tu cerebro no distingue muy bien entre algo que está pasando ahora mismo y algo que estás recordando con intensidad emocional. Ese es el punto. ¿Y por qué ocurre esto? Veámoslo desde diferentes partes. Primero, la amígdala. Es la estructura
en el cerebro encargada de detectar las amenazas. Es como una alarma. Se activa casi igual como si estuviéramos viviendo esa amenaza en ese preciso instante. Es decir, cada que le das vueltas a la historia, tu cuerpo no la recuerda, la vuelve a vivir. Y si es constante, es como si dejaras encendida todo el tiempo la alarma, como si la sirena de la ambulancia nunca se apagara. Segundo, hablemos del cortisol. Este se queda elevado. El cortisol se conoce como la hormona del estrés. En dosis normales también es útil. Nos ayuda a reaccionar rápido, sistema de lucha o huida, a estar alerta. Pero sostenido en el tiempo, el cortisol elevado de forma crónica empieza a tener diferentes efectos. Desgastar, por ejemplo, el sistema inmune, altera los ciclos de sueño, afecta directamente el hipocampo, que es la zona del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje, y muchos más efectos. Tenemos también, número 3, la inflamación. Aquí es donde la ciencia se pone bien interesante. Hay una rama de la ciencia que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Suena enredado, pero dicho de otra manera, es justamente la relación entre las emociones, el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, que es el de las hormonas. Y los estudios en esta área demuestran que el estrés emocional sostenido, como el que produce el resentimiento crónico, se asocia con marcadores inflamatorios más altos, mayor riesgo cardiovascular, dolores musculares, dolores en las articulaciones, problemas digestivos. Incluso hay investigaciones que sugieren que acelera el envejecimiento celular. O sea que hasta el resentimiento nos envejece. Otro punto es el nervio vago. Este también se ve afectado. El nervio vago es como la autopista de las emociones. Es ese canal de comunicación entre el cerebro y los órganos del cuerpo, el corazón, los pulmones, el sistema digestivo. Cuando el sistema nervioso está crónicamente activado por el resentimiento, el tono vagal disminuye. Esto se traduce en una menor capacidad de recuperación después del estrés. La digestión se hace más lenta o irregular. Incluso podemos llegar a sentir una sensación de que no nos podemos relajar hasta en momentos donde debiéramos estar súper tranquilos y súper en calma. Perdemos nuestra tranquilidad. Y número quinto, la corteza prefrontal pierde su capacidad reguladora. Esta es la parte que nos ayuda a reflexionar, a interpretar, a tomar decisiones, como a nuestras respuestas emocionales. Cuando recordamos intensamente una experiencia dolorosa, especialmente si la repetimos una y otra vez con rabia o con miedo, con impotencia, nuestro cerebro puede volver a activar parte de las redes relacionadas con aquella experiencia. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no crea literalmente que todo esto, o sea, es como si el cerebro creyera literalmente que todo esto está ocurriendo otra vez. Pero sí significa que el recuerdo puede producir respuestas reales en el presente. Tal vez el corazón comienza a latir más rápido, se pueden tensar los hombros, apretamos la mandíbula, puede cambiar nuestra respiración, sentimos un nudo en el estómago y hasta nos cuesta dormir. Y podemos experimentar nuevamente la rabia como si la conversación o el hecho doloroso acabara de ocurrir. Y lo peor de todo es que el episodio pertenece al pasado, se quedó allá atrás. Pero la respuesta emocional sigue ocurriendo ahora mismo. Interesante todo esto, ¿verdad? Por eso
Por eso es que se dice que el resentimiento agota tanto. No es solo un pensamiento repetitivo, es una descarga fisiológica que se repite cada vez que la mente regresa a ese momento. O sea, el resentimiento no solo te hace sentir mal, literalmente estar en sentimientos de resentimiento está enfermando tu cuerpo, te está enfermando tu cuerpo, tu mente y tu alma. Tampoco significa que si alguien está enfermo, no es porque no haya perdonado o porque sea un resentido. El cuerpo humano es mucho más complejo que eso. Nuestra salud depende de factores biológicos, genéticos, fisiológicos, sociales, ambientales y nutricionales. Muchos más factores influyen. Pero nuestras emociones sí toman parte o sí forman parte más bien de nuestra experiencia corporal. Es decir, que el cuerpo expresa lo que las emociones callan. Y ahora que sé todo esto, ¿qué hago? Y ahí es donde aparece el perdón. Pero quiero hablar del perdón con mucho cuidado, porque muchas veces nos dicen, ya supéralo, ya perdónalo, olvídalo, no guardes rencor, tienes que perdonar, pero nadie nos preguntó o nos pregunta si tuvimos la oportunidad de transitar ese dolor. El perdón no debe utilizarse para silenciar el dolor. No podemos obligarnos a perdonar mientras parte de nosotros todavía necesita ser escuchada, sobre todo esa parte que nos dolió tanto. Y también es importante recordar, perdonar no significa justificar, no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien o minimizar el daño. No significa o no quiere decir, no, no pasó nada. No significa olvidar. Tampoco significa volver a confiar. Y tampoco reconciliarnos. Porque podemos perdonar, pero tomar distancia de esa persona o de ese hecho que nos dolió. Podemos perdonar y mantenernos lejos. Podemos liberar el resentimiento y conservar un límite. Podemos desearle paz, bendecir a alguien, pero decir, esta persona ya no tiene más espacio en mi vida. Eso es verdaderamente el perdón, porque perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta de nuevo. Tal vez perdonar sea dejar, dejar de esperar que el pasado hubiera sido diferente, dejar de preguntarnos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es aceptar que ocurrió, reconocer que dolió, aprender lo que necesitamos aprender de esa experiencia vivida y decidir que aquella experiencia ya no tendrá el poder de dirigir nuevamente y sobre todo mi presente. Interesante, ¿verdad? ¿Te identificas con algo de esto? Bueno, pues soltar no cambia lo que ocurrió, pero puede cambiar la relación que tenemos con lo ocurrido y así cambiar la manera como nuestro cuerpo responde cuando lo recordamos. Eso es lo importante. Y podemos recordar sin generar la misma intensidad emocional. Esa intensidad que hace que el cerebro, la amígdala, el nervio vago, todo lo que ya hablamos vuelva a activarse. Porque sanar no siempre es olvidar, es contar la historia sin sentir que todavía estamos atrapadas en esa historia. Es mirar hacia atrás y decir, sí ocurrió, sí me dolió, sí me afectó, pero ya lo superé, pero ya no quiero seguir ahí.
atrapado en esa emoción y quizá hoy no estés preparado para perdonar. Quizá todavía hay algo que te duela y está bien, está bien. Tal vez el primer paso no sea perdonar. Tal vez el primer paso sea reconocer que estoy cansado de cargar esto, que estoy cansado de llevar este peso, que ya no quiero continuar teniendo esa misma conversación dentro de mi mente especialmente. Quiero recuperar mi energía, la que se ha quedado atrapada en esta historia. Eso puede ser el primer paso para perdonar, porque hay algo bien curioso. Mientras tú estás atrapado en ese dolor o en ese sentimiento, quizá la otra persona o la otra parte de la historia ni siquiera recuerda lo que pasó. Continúa su vida normal y nosotros seguimos pagando esa factura emocional. Quizá esa persona está tan tranquila, quizá nunca entendió realmente cuánto daño hizo y tal vez jamás te ofrezca una disculpa porque no vio la magnitud de lo que representó para ti. Entonces, ¿quieres tú seguir pagando la factura emocional? ¿Vale la pena? Y ahí es más bien donde te pregunto, ¿vale la pena cuánto espacio de mi presente continúa ocupando ese pasado? ¿Cuánta energía sigo utilizando para sostener una historia que ya no puedo cambiar? Bueno, pues, ¿cuántos momentos de paz he perdido esperando que alguien reconozca el daño que me hizo? Esa pregunta, o esa respuesta más bien, solo te la puedes dar tú. Entonces, no justifico el daño, no niego lo que sentí, no olvido lo que aprendí, pero decido recuperar mi paz. Devuelvo a cada persona la responsabilidad de sus actos y recupero la responsabilidad sobre mi vida. El perdón, entendido desde esta mirada, no es un favor que le haces al otro, es una decisión que tomas por amor a ti, por amor a tu sistema nervioso, por amor a tu cuerpo y a tu corazón. Gracias por escucharme. Soy Julie Pérez y recuerda que esto quede entre nos.